Estamos aquí en el programa Desafío para Digital 15 y Telemico Internacional con la presencia de nuestro amigo, el doctor Manuel Núñez Asensio. Se trata de una persona con estudio tanto en lingüística, en literatura, en la Universidad de París y en otras universidades, por lo cual tiene el doctorado. También es un catedrático ya de vasta experiencia en varias universidades dominicanas. Ha sido director de los departamentos de literatura, de lingüística, filosofía y letras de esas universidades, de UTESA, AP, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras. Es un ensayista importante. Manuel Núñez también tiene texto ya de enseñanza de varias de las editoriales importantes del país. Hay que decir que es un intelectual comprometido con los mejores intereses de nuestra patria. Manuel Núñez, por sus importantes escritos y ensayos en la literatura y en la historia nuestra, ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos puedo ver aquí, y recuerdo como ahora, que en el año 1990 recibió el Premio Nacional de Ensayo con su obra muy comentada en la época, En los casos de la Nación Dominicana. También en el año 2001 recibió el premio de la Feria del Libro y también fue Premio Nacional de Ensayo por la obra Peñavalle en la era de Trujillo en el año 2008. Manuel Núñez, una persona al cual nos une afecto. Debo decir que mi condición de senador en numerosas ocasiones y por el Ministerio de Cultura estuvimos en contacto en lo que es la ilustración de la frontera y de muchos sitios. Y debo decir, Manuel, que me sentí muy contento aquella vez que diste esa conferencia tan importante sobre el origen de la República Dominicana, de manera que estamos ante una persona importante que el país le escuche para saber lo que tenemos que seguir haciendo en defensa de la nación dominicana. Buenas noches, amigo Manuel. Buenas noches, Adriano. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, todo bien. Y ya tú sabes, en esta pandemia que tenemos que estar entre ocultos y trabajando siempre. Manuel, me gustaría brevemente, en 3 minutos, qué sé yo, para que iniciemos, ¿cómo se forma la República Dominicana? Porque tú diste la conferencia que fue 1 hora y pico, no podemos hacer eso. Sí. Y me gustó mucho esa conferencia que tú explicaste desde el origen hasta nuestros días, la formación de la República Dominicana, desde que estábamos con los indios hasta como estamos hoy. Muy brevemente, nada más rápido así para que la República Dominicana, cuando llegan aquí los europeos, es el primer asentamiento europeo en el continente. O sea, tenemos primacías en todas las áreas, primacía en la industria, primacía en las ciudades, primacía en los ayuntamientos, primacía en todos los elementos de la civilización, las primeras universidades, las primeras atarazanas, la primera real audiencia del continente, la primera ceca de fabricación de monedas, fueron dominicanas. Y eso, desde luego, esas primacías nos hacen ver que somos quizá de todos los pueblos nuevos de América, el primero, o sea, de los pueblos nuevos. Digo pueblos nuevos, pueblos formados por una base, un sustrato aborigen. Cuando Colón llega a la isla tiene 5 cacicazgos, tiene 5 nombres, y los 5 cacicazgos, Marién, Maguá, Jaragua, Higüey, ese primer contacto con pueblos distintos, porque en la isla se hablaban unas 4 o 5 lenguas indígenas, y luego la creación de una base de sustentación minera, que fue la primera industria, y luego de la caña de azúcar. Fue el primer país donde se produjo caña de azúcar, en el ingenio de Gonzalo de Bellosa, en 1510. De todo eso nos dio a nosotros la conformación inicial de lo que fue la implantación del europeo en América. En los primeros 50 años fuimos el territorio más importante. Desde 1492
hasta 1697, toda la isla fue española. O sea, toda la isla perteneció al sustrato del pueblo original, que sería con el tiempo el pueblo dominicano. O sea, el pueblo que se forma en la parte occidental de la isla se forma allí por producto de la piratería francesa, que nos arrancó prácticamente en el siglo XVIII un tercio de la isla, y allí se formó el territorio de Saint-Domingue. Saint-Domingue fue una colonia que duró unos 90 años y se proclamó su libertad, comenzó su guerra de libertad hacia 1792, comenzó en 1697 y Toussaint Louverture tomó el poder en 1792, es decir, que casi 100 años después tomó el poder un esclavo que no proclamó la independencia, que duró 10 años en el poder, y en el 1804 se libertaron de los franceses y nacieron como Estado independiente, y nosotros fuimos invadidos en 1805, porque en ese mismo año que ellos hacen su constitución, proclaman que la isla es una e indivisible y que pertenece al Imperio de Haití. Y eso, desde luego, llevó a la naciente República Dominicana a librar una lucha a muerte contra ese grupo que se había formado, ese pueblo que se había formado en la parte occidental de la isla, y que proclamaba nuestra expulsión o nuestra eliminación o nuestra anulación como pueblo independiente. Esa lucha por la independencia concluye cuando Haití ya finalmente reconoce a la República Dominicana en 1874, en el gobierno de Ignacio González y Santín, que se firma el Tratado de Paz y Navegación y de Amistad entre ambas naciones, y que permite que los dominicanos puedan ya contar con el reconocimiento del vecino que nos había hecho la guerra durante 12 años, que nos obligó a la anexión, que hizo que después los dominicanos tuvieran que restaurar la independencia, porque la anexión no fue una salida, y que finalmente, después de años en la incertidumbre y la inestabilidad, reconoció nuestra independencia, y entonces comenzó la lucha por la frontera. La frontera de Saint-Domingue, Haití, es una frontera que en principio, la de 1777, le atribuía a la parte haitiana 20.085 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en épocas de paz, los haitianos, e incluso después de haber firmado el Tratado de Frontera, siguieron avanzando, y actualmente tienen 27.750 kilómetros cuadrados. 6.500 kilómetros cuadrados lo han hecho a base del avance y la expoliación de la República Dominicana, porque no fueron los heredados por los tratados de Aranjuez entre las dos colonias, la de Saint-Domingue y la de Santo Domingo. Entonces, eso evidentemente hizo que, una vez hecha la frontera definitiva, que el país, que el dictador incluso en el año 36 hizo un adendum para atribuirle adicionalmente 800 kilómetros cuadrados, es decir, la dimensión de la isla de Curazao adicional, para que ellos ya reconocieran la frontera definitiva y se estableciera cuál era la dimensión de la República Dominicana. Continuaron avanzando y el dictador no encontró otra salida en sus términos de una dictadura que la de la matanza del 37. Esa matanza fijó la frontera definitiva, y posteriormente, ya en esta época del siglo XX, nuestras dificultades ya no son esencialmente del límite de frontera, sino las dificultades creadas por el traslado del pueblo haitiano hacia la República Dominicana y la producción de un fenómeno que yo he llamado la desnacionalización de la República Dominicana. O sea que la historia sigue, como ves,
Sí. He hecho un resumen muy largo, pero es bastante amplio, de varios siglos. Sin embargo, la historia aún no termina y la República Dominicana sigue siendo un país que tiene que aferrarse a los credos y a las motivaciones de nuestros padres fundadores para continuar, seguir siendo la República Dominicana. Es decir, Manuel, que bueno, buen resumen, cortico. Es un resumen de una conferencia que le dura 2 horas, 1 hora y pico a Manuel, como lo hizo allí en Comedor en Piña, pero es importante para ver de los indios hasta ahora cómo llegamos. Esa parte que tú decías de los 27,000 kilómetros que ellos han avanzado después ya que estamos en los acuerdos, eso abarca entonces la tierra donde nació Santana exactamente. Exactamente. Es decir, que hemos perdido un territorio realmente nuestro. Eso abarca Hincha, Las Caobas, San Miguel de la Atalaya, Capotillo, que era mucho más grande, el Valle de la Miel, que está en restauración, que una parte está, digamos, que donde está la mina de oro actualmente. O sea, que la mina de oro es compartida, pero por una parte dominicana y la otra parte fue tierra que le fue cedida a Haití por colonización de los haitianos y por avance de los haitianos en el año 1936. O sea, que esa mina... Sí. Tú sabes, Manuel, que ahora, hace 2 años y pico, a raíz inicialmente de un conflicto entre comerciantes, allá en Comendador, en Carrizal, ya yo venía advirtiendo que llevamos una tierra de nadie, habiendo tierra, 2 partes, 2 franjas, una a la derecha, de nadie, y una a la izquierda de los haitianos. Pero la derecha era la de nosotros y la izquierda de ellos. A raíz de ese conflicto y que se empezó a hurgar, se descubrió que exactamente la de nadie en Cachimán era la nuestra, incluso donde tuvo la última batalla Antonio Duverger, lo tenían ocupado los haitianos con un play de fútbol, que hace de chivo, y esa parte que se amplió ahí, no merece, no debíamos los dominicanos, tal y como yo presenté en una resolución que se aprobó en el Senado, de revisar de Montecristi a Pedernales toda la línea para ver si están como se acordó ya con el último adendo de Trujillo. Yo creo que sí. Mira, hay una parte que yo incluso he ido muchas veces con mi amigo Páez Piantini, el embajador Páez Piantini, que es un experto en fronteras. Sí. Hay una parte que está en el borde 16, en Juana Méndez, que, como tú sabes, las fronteras fluviales son a veces inestables porque los ríos se desbordan, porque se producen cambios en la orografía. Y resulta que en uno de los ciclones o terremotos, el río se desbordó y el río produjo una desviación hacia dentro del territorio dominicano y el borne quedó en Haití, el borne fronterizo, que en este caso eran gemelos. Los gemelos, los bornes gemelos quedaron en Haití y el río hizo como una lengüeta hacia adentro de la República Dominicana, buscando un cauce, ¿no? Y esa lengüeta, que debe tener, no sé, alrededor de unas 30 o 40 hectáreas de tierra, o quizás más, yo la he visto, esa lengüeta se ha convertido, que es territorio dominicano, se ha convertido en un barrio haitiano, sin lo cual evidentemente, entonces la frontera no, ese barrio está dentro de República Dominicana. O sea, luego en el caso de Jimaní, que es también sumamente grave, resulta que producto de la deforestación que hay en Haití, los haitianos han deforestado todo su territorio, las lluvias han depositado grandes cantidades de tierra en el lago del fondo, que originalmente el lago del fondo era compartido, era mitad dominicano y mitad haitiano, pero ellos en un acto de piratería y de fuerza se atribuyeron completamente el lago y colocaron la frontera en la orilla del lago del fondo. O sea, en la orilla del lago del fondo, unos 500 metros, a unos 500 metros se colocaron entonces
los bornes fronterizos, en la misma orilla del lago del Fondo, a unos 500 metros de la orilla. Entonces los haitianos en la orilla, o sea, en la misma orilla que ya, que nada más tenía 500 metros, en esos 500 metros hicieron un embarcadero. Y ese embarcadero que está lleno de yolas y de balandros, ¿no? Ese embarcadero se convertía en el centro del tráfico de carbón. Ahora resulta lo siguiente: producto de la deforestación haitiana, las aguas avanzaron 4 kilómetros hacia adentro y los bornes 50 y 53, 52 están dentro del lago. O sea que ya la frontera no es la orilla del lago, porque la orilla del lago, donde estaba la frontera, está sumergida en el lago y los haitianos se han colocado nuevamente en la orilla. Por esa orilla en la que están colocados es República Dominicana. Eso ocurre en la aduana del Fondo y eso evidentemente ya no es Haití. Entonces hay una situación de que hay que restablecer la idea justamente de que las fronteras son los bordes. O sea que ya los haitianos no pueden estar en la orilla del lago, porque la orilla del lago ya no es Haití, porque el lago ha crecido enormemente producto del depósito de tierras y de desechos por parte de los haitianos, y ese crecimiento ha perjudicado en 3 o 4 kilómetros a la República Dominicana de frontera fluvial. Fíjate cómo eso es un problema que hay que resolver. Yo he dicho que ahora como que tenemos geolocalizadores, podemos colocar boyas que indiquen en el lago del Fondo dónde está la frontera dominicana, porque la frontera dominicana no está donde está el embarcadero. El embarcadero que tenemos en la aduana del Fondo, en la 40, en Jimaní, ese embarcadero, por ese embarcadero se trasiega carbón. O sea, Haití consume 6 millones, un poco más de 6 millones de metros cúbicos de madera por año, es decir, de carbón vegetal. Todo ese consumo de carbón vegetal, que representa prácticamente el 90% de carbón que consume, lo está haciendo depredando la República Dominicana. Entonces, esa depredación de la República Dominicana hace que en República Dominicana, en nuestros parques nacionales, haya grandes cantidades de haitianos con tumbas de carbón, y esos haitianos generalmente transportan ese carbón hacia Puerto Príncipe a través del lago del Fondo, del lago Azuay, y eso supone para la República Dominicana un enorme trasiego de destrucción, no solamente carbón vegetal, sino también un arbusto que tú debes conocer porque es un arbusto fronterizo, se llama el guaconejo. El guaconejo, que es un arbusto aceitoso, ellos en Haití le llaman bois chandelle, bosque candela, porque ellos lo usan para alumbrarse, y dura mucho porque el aceite que tiene permite una duración larga. Pues bien, en la frontera dominicana tenemos esos problemas, eso y otros problemas, porque estamos hablando de una frontera fluvial. En el caso de Pedernales, tenemos el problema del río, que el río está completamente seco. Supuestamente es un río internacional, porque en la frontera sur, la frontera es la compartición de agua, la cañada de Guadormé, el río Petit Mulet o Mulito y el río Pedernales. Y el río Pedernales está completamente seco. Y entonces, evidentemente, eso hace que no haya ningún tipo de posibilidad, ¿no?, en esa frontera de trabajar ese río, porque ese río fue desviado. Las aguas llegan a Zapitre, pero no llega agua a Pedernales, y el agua se usa para la agricultura, y Pedernales está muerto de sed, mientras que en Zapitre hay agua, porque ellos la han utilizado para la población. Entonces, en este caso específico también, un río que está sacando arena y grava, no puede, tiene que atenerse Haití al protocolo internacional de que
el río Dajabón, el río Macasía, el río Libón, el arroyo Carrizal de Elías Piña, todos esos fuentes acuíferas que sirven de borne fronterizo o de raya fronteriza, no deberían ser atacados por ninguno de los dos países. Sin embargo, tú mismo allá en Elías Piña has observado que ellos lavan los motores, los camiones los lavan en el arroyo Carrizal y los dominicanos respetan el arroyo porque es un arroyo internacional. O sea que por parte de ellos no hay ningún respeto hacia nuestra situación fronteriza, mientras que los dominicanos han estado respetando e incluso aguantando toda clase de sanciones. En el caso de Elías Piña, que es tu provincia, yo he observado con enorme alarma que para evitar el control aduanero montaron una aduana detrás del Carrizal. Una cosa escandalosa. Yo digo, pero esto no puede ser. Una aduana detrás de Carrizal donde se está con los camiones ahí mismo ejecutando el contrabando sin pasar por la denominación. Entonces, y eso está ahí a la vista de todos. Y nadie para hacer dice nada. En el caso de Elías Piña, que para mí eso es un escándalo, porque yo vi los camiones, pero esto no se puede ocultar. Los camiones hacen un intercambio aquí y no van a la aduana de Elías Piña. Sí, correcto. Bueno, así mismo, Manuel, pienso que con esta advertencia que tú has hecho de la zona que le he descrito muy bien en toda la frontera, que están zona dominicana ocupada por Haití, del maltrato de nuestros ríos, nuestras áreas acuíferas, y también de un contrabando organizado por las mismas autoridades haitianas. Vamos a una pausa, Manuel, para retornar otra vez aquí en Desafío por Telemico Internacional Digital 15, conversando con el doctor en literatura, en lingüística, Manuel Núñez, premio de literatura y premio de ensayo en varias ocasiones en el país, catedrático, director de una universidad de esta área que tiene que ver con la lengua española, la lingüística, nuestra historia. Vamos a la pausa y retornamos entonces con el doctor Manuel Núñez Asensio. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí en el programa Desafío por Digital 15 y Telemico Internacional con el doctor Manuel Núñez. Como ustedes saben, Manuel Núñez es un intelectual nuestro, comprometido con la nacionalidad,
la independencia de nuestro país. Es autor de textos de enseñanza, es ensayista con Premio Nacional de Ensayo y otros premios ya como escritor. También Manuel Núñez tiene un doctorado en lo que es lingüística y literatura, y sobre todo que es amigo mío. Manuel, hay una preocupación que yo siempre he tenido, y tú sabes que en el Senado, en el paso mío de 14 años, yo produje 5 o 6 piezas directamente a la frontera. Una de ellas fue la interferencia. Tú sabes que en muchos campos de la frontera ya los niños bailan saltando con la música violenta que tiene Haití como nación. Yo he pagado, hay meses que he pagado 4 y 5 mil pesos por roaming sin salir del país, porque se entra telefónica haitiana. Entonces, ocurre que esa interferencia nos preocupa mucho por muchos motivos: el motivo económico, el motivo cultural. Un guardia a veces en una zona tiene que tener un chi haitiano para poder comunicarse. Es decir, que depende de lo que diga Haití, no de lo que digan sus autoridades dominicanas. ¿Cómo tú ves esa situación de esa interferencia telefónica, radial y televisiva? Mira, yo creo que nosotros tenemos la capacidad técnica para evitar ese problema. Desgraciadamente, nuestra frontera, al estar muy despoblada, hace que los inversionistas de las telecomunicaciones no contemplen el uso de ese espacio radiofónico de manera plena, porque eso es un problema de uso. La República Dominicana tiene capacidad radiofónica y telefónica unas 15 veces mayor a la de Haití. Entonces, no hay ninguna razón para que nosotros, que tenemos emisoras que cubren el territorio nacional y que tenemos una serie de aparatos técnicos, no empleemos una parte de la tecnología para salvaguardar el espacio radiofónico de las 5 provincias fronterizas, que son una parte esencial del país. Yo quiero que tú sepas, Adriano, que la frontera dominicana actualmente representa el 21% del territorio nacional. O sea, nadie se puede imaginar que el país puede vivir sin ese 21%, sí, sin esas 5 provincias: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Las 5 provincias tienen actualmente unos 285.000 habitantes. Están prácticamente despobladas, porque cualquier barrio de Santiago o de Santo Domingo tiene más que esa población. Entonces, evidentemente que ese acto hace que la frontera se convierta en una situación de presión demográfica. Porque si tú calculas que en las 5 provincias, que son 10.500 kilómetros cuadrados, las 5 provincias, o sea, enorme para nuestro país, ¿no? Y en las 5 provincias, tú tienes 85.000 habitantes. O sea, que estamos hablando de la más baja densidad poblacional del país. Sí. O sea, hay provincias que tienen, como Pedernales, que tienen 38 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, mientras que el resto del país son 100 y pico. Entonces, eso hace que, evidentemente, las circunstancias sean difíciles. Pero además, del lado haitiano tú tienes Puerto Príncipe, que está a 50 kilómetros de Jimaní por carretera, y que está unida al lago del Fondo. Tiene en el lado de Belader, que está prácticamente es una llanura, ¿no? En el caso de Elías Piña. Y tiene el departamento central Hincha. En esas demarcaciones, Haití tiene alrededor de 3.8 millones de habitantes. O sea que tú tienes la sensación de lleno del otro lado y la sensación de vacío de este lado.
Eso convierte a la República Dominicana prácticamente en rehén del Estado vecino, porque estamos a merced de que ellos se contengan. Si no tuviéramos un ejército y una fuerza que contenga ese avance, ya nos hubieran borrado por el uso, por el peso de las cosas, por la fuerza de las cosas. De hecho, hay muchos pueblos en esa zona fronteriza en que toda la población que trabaja en el campo es haitiana, la traen los finqueros de Haití, porque no hay dominicanos suficientes para hacerle frente. Por eso, yo siempre apoyé, cuando estabas de senador, los proyectos de desarrollo que había que hacer. Y tú lo decías, no son nada más proyectos de desarrollo, son proyectos patrióticos. Sí. Porque en el caso la urgencia no solamente es una urgencia de darle respuesta a los habitantes de la frontera con programas de desarrollo adecuados al país y a la exigencia de los nuevos tiempos, de la modernidad y de la dignidad del ser humano, sino también evitar que la obra de los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, se dilapide en una situación de avance incontenible por parte de las marejadas humanas que viven en el estado vecino. Es decir, que yo entiendo que además de fortalecer la línea fronteriza, necesitamos programas de desarrollo. Allá se habla mucho en La Piña de que no hay bastante agua. Balaguer hizo canales de riego en muchos sitios. Sí. O sea, y lo que falta con el agua es reubicarla, reconducirla. Y tú verás que en Las Piñas, en toda esa zona de Pedro Santana, puede haber perfectamente una agricultura próspera, con muchas posibilidades, y al mismo tiempo ganadería, siempre y cuando naturalmente haya seguridad, porque la ganadería está siendo víctima, en el caso de Dajabón y de otras provincias, del adigeo haitiano, que bandas de cuatreros están arruinando a nuestros ganaderos, robando de las vacas, los chivos, los cerdos, todos los ganados que se están creando. Entonces, evidentemente, necesitamos que haya una situación de control, porque el país no puede estar a merced de las hambrunas que hay en Haití. Nosotros tenemos, eso no es un problema de República Dominicana. Haití no es un problema interno de República Dominicana. Manuel, tú fuiste premiado por la obra, ahora que menciona Balaguer, fuiste premiado por la obra que hiciste sobre Peña Valle, el área de Trujillo. Incluso un ensayo, también digo yo, con idea nueva y también elaborado, que mereció un premio. Yo llamo a los dominicanos que nos están viendo en el país y en el exterior a que lean nuevamente, el que no lo ha leído, lo lea como nuevo, y lo que lo hemos leído, volverlo a leer, tanto la obra, El Ocaso de la Nación Dominicana, como la obra, el ensayo, Peña Valle en la era de Trujillo, de Manuel Núñez. Todos estos detalles que él ha dicho y que está diciendo, o parte de esto, está en esas dos obras que han sido premiadas en diferentes ocasiones. Vamos, Manuel, a una pausa para seguir entonces en el último segmento aquí en Desafío, conversando con el doctor en literatura, en lingüística, Manuel Núñez, estudiado en París, en la Universidad de París, es catedrático, ensayista, escritor, historiador, como ustedes lo han visto, con premios diversos en la literatura y en la escritura dominicana, también director de departamento en varias universidades, de la UA, UTESA, AP, en tanto en lengua española, en lingüística, etcétera. Vamos a la pausa para seguir aquí con el doctor Manuel Núñez Asensio. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia.
Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Manuel, vamos al tema entonces. Tú sabes que Haití está en un gran conflicto porque toda la oposición, incluyendo las iglesias, todo el mundo dice que ahora el pasado febrero ya el gobierno concluyó. Sin embargo, el gobierno, el presidente actual dice que le falta un año todavía. Entonces, estamos en un limbo porque entonces una gran parte de la sociedad ya no lo considera su presidente, eligieron otro. Sin embargo, el presidente está ahí y evidentemente que ese conflicto de allá repercute aquí. ¿Cómo tú ves la situación? Mira, a mí me extraña porque gran parte del tema viene justamente de los desastres que provoca muchas veces la intervención internacional. En Haití se dice claramente que el presidente Jovenel Moïse concluyó el 7 de febrero de este año. Eso lo dicen los partidos políticos, lo dicen los legisladores, lo dice la Iglesia Católica, lo dice la Iglesia Evangélica, lo dicen las asociaciones profesionales, sindicatos, gremios de Haití. O sea, toda la sociedad electa, los electos y la sociedad civil reconocida ha sido prácticamente vapuleada por esa comunidad internacional que le aceptó al señor Moïse, a saber, básicamente Estados Unidos, la idea de que él debería durar un año más en el poder bajo el pretexto de que él va a modificar la Constitución para hacer un gobierno más viable, porque en Haití el gobierno tiene una doble legitimidad. Está el presidente de la República y está el primer ministro, que es el jefe de gobierno. En un país pequeño, sin instituciones, el primer ministro suele a veces tener más poder que el propio presidente, pero el presidente es quien lo designa de una terna que somete al Congreso haitiano. Entonces, todo eso, en ese país ahora mismo no hay una base institucional, y el hecho mismo de que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los poderes fácticos de Haití desconozcan a Moïse como presidente de la República y que haya un interés esencialmente foráneo en mantenerlo en el poder, aunque ya no es tan interés porque los Estados Unidos, Biden acaba de decir que debe hacerse elecciones este año, pues evidentemente de Moïse querer pasarse de listo va a hacer naufragar a Haití en una guerra civil. Yo preveo que sería, porque el conflicto está planteado y la única forma de salir del conflicto es que Moïse salga del poder. Nadie dice en Haití, los grupos que yo he conversado con algunos de sus dirigentes,
que no haya que modificar la Constitución para adaptarla a ser un país más viable y de decisiones más expeditas, porque la Constitución haitiana, el problema de la doble legitimidad es un problema que paraliza el país. Cuando los legisladores eligen a un primer ministro opositor al presidente, pues toda la acción de gobierno queda paralizada, porque una cosa dice el presidente electo por el país y otra dice el primer ministro seleccionado por el Congreso. Es decir, que en ese momento se produce un choque de autoridades y el país queda paralizado. O sea, yo entiendo que esa situación, junto con la pandemia, va a asumir a Haití en una etapa aún mayor de deterioro y de guerra intestina que puede repercutir muy negativamente en la República Dominicana. Y una lección también muy importante para aquellos que siempre tratan de encadenar la suerte de la República Dominicana a ese vecino. Aquí hay mucha gente que quiere que tengamos un turismo común con Haití, que tengamos una serie de cosas comunes, pero no saben las consecuencias que tendría en asociarse a un socio que dañaría completamente la reputación de la República Dominicana como país apto para las inversiones y para el turismo y para todo tipo de actividad económica. Pero, Manuel, entonces, si viniendo una guerra civil en Haití y nosotros sabiendo a veces del temor que tienen los haitianos, sobre todo, como tú planteaste en el primer segmento, de que de aquel lado hay como 3 millones de haitianos en la frontera y de este lado solamente tenemos 280,000, que como ejemplo yo puedo poner el caso de Hondo Valle, un municipio pequeño, pero de aquel lado tienen Sabanet, como lo llaman ellos, que tienen como 40,000 habitantes. Es decir, Sabanet duplica a Hondo Valle, en el caso nuestro. Entonces, visto eso, tiene que haber preocupación en los pueblos fronterizos y en el país, porque con tanto hueco, digo yo, para entrar un haitiano para acá, si se presionan más, recuerda que cuando Balaguer en el principio de los 90, que mandaron a los generales para bloquearlo, Balaguer lo mandó, pero le picó un ojo diciéndole no aprieten al gobierno de Haití, porque entonces va a explotar y va a coger para acá. Esa fue la actitud de Balaguer en esa época. Entonces, la actitud de ahora, con esa posibilidad de una guerra civil, tiene que haber preocupación aquí en República Dominicana. Claro, nosotros tenemos la obligación de llamar a la comunidad internacional que está apoyando a Moïse a que busque una solución más de acuerdo con la paz entre los haitianos, porque Moïse no es una garantía de la paz. Sí. En Haití, los presidentes que duran un quinquenio legalmente, a veces buscan la forma de prolongar su mandato más allá de lo que establece su propia ley. Hay ese síndrome del presidente vitalicio, que ningún haitiano ha renunciado. Y evidentemente eso hay que evitarlo, porque eso ha sido gran parte de la desgracia de ese país. Yo entiendo que las autoridades dominicanas deben sellar la frontera, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista de todo lo que es el tráfico de animales, de cuatreros, de personas, tráfico humano, porque yo entiendo que la única forma de evitar involucrarnos en esa crisis es mediante un dominio pleno de los 391 kilómetros de longitud que tiene esa franja fronteriza, que es una frontera bastante larga, porque evidentemente hay montañas, hay valles, hay ríos, hay 172 kilómetros de frontera fluvial, que son montañas, y hay muchos trillos que permiten el paso furtivo hacia República Dominicana, y eso hay que evitarlo. Por eso yo, desde el comienzo, desde que el presidente de la República anunció que iba a construir la verja, decidí apoyar esa medida irrestrictamente. Creo que cada dominicano, que todos los dominicanos que les duele su país, que les duele la patria, deben apoyar la medida del presidente Abinader
de sellar esa cuestión y de limitar el paso a los 4 pasos autorizados, porque no es un cierre de la cooperación. Hay 4 pasos autorizados que son Monamante, Dajabón, Elías Piña, Belader, Jimaní, Malpase, Pedernales, Anzapitre. Y es en esos pasos donde se puede permitir el tráfico de personas o de mercancía o de cualquier tipo de situación entre los 2 países, y que el resto de la frontera esté prácticamente sellada a todo tipo de tráfico humano o de otro carácter, porque evidentemente nosotros no podemos permitir que el país, por descuido, por abandono, por desatención por parte de las autoridades de nuestros cuerpos castrenses, que están obligados a salvaguardar la soberanía nacional, que el país se involucre en una crisis que haga más difícil la vida de los dominicanos. Yo entiendo que una vez hecha la frontera, hay que reorganizar todo el sistema laboral de la República Dominicana, porque la República Dominicana no puede privar a los dominicanos de los empleos que la economía crea, no puede privarlos de los empleos de la agricultura, ni de los empleos del turismo, ni de los empleos de los servicios, porque eso es un crimen en contra del país. Nosotros no elegimos a ningún gobierno para que cree empleo para haitianos, nosotros elegimos a un gobierno para el bienestar de los dominicanos, y es responsabilidad de los gobiernos dominicanos salvaguardar la continuidad histórica de la República Dominicana, porque el único mecanismo de supervivencia que tienen los dominicanos es el empleo, empleo y más empleo. Y ese mecanismo de supervivencia no se le puede privar al dominicano para dárselo a otro país. Nosotros pensamos que esa debe ser la segunda fase, una vez hecha la frontera física, llegar entonces a las fronteras interiores, a las fronteras de la legalidad y del bienestar del pueblo dominicano. Bueno, muchas gracias, Manuel. En este momento de tanta preocupación, diría yo, dominicana ante la situación de Haití, y viendo que ya han incrementado los secuestros, que han incrementado el paso ilegal de haitianos, el robo de animales, que eso tiene con el grito al cielo a tantas familias que a veces tienen solamente 3 animales de toda su vida, todo su patrimonio, y lo pierden. Ya finalmente, ¿qué sugerencia tú le haces en este caso a lo que son las comunidades fronterizas dominicanas? Porque al final, tú dijiste algo que yo lo he escuchado de los exministros Paulino Sen y de Peña Antonio, que hay que proteger la frontera también con un desarrollo fronterizo dominicano que cuide la frontera, que proteja su patria. Yo creo que primero la frontera debe vincularse a la economía nacional, a la economía de nuestro país. O sea, en muchos casos, nosotros por descuido, por abandono, hemos permitido que los habitantes de la frontera tengan que prácticamente vivir del escaso comercio que mantienen con los haitianos. Y eso no es justo ni es viable en el largo plazo. Nosotros no podemos crear una situación de dependencia con el comercio haitiano. Los haitianos son caprichosos. Tú comienzas a exportar huevos a Haití y un día aparece un político haitiano que te quiere arruinar y trae los huevos de Brasil y te arruina. Sí. El que cree que tiene algo seguro con los haitianos no tiene nada seguro, porque los haitianos no respetan ninguna regla y nunca las han respetado ni las respetarán, ni respetan tampoco a su país ni a su gente. Entonces, ellos no le dan documentos a su población. Sí. Y entonces van a la ONU, van a la OEA a demandar a la República Dominicana por no darle documento a la población de ellos aquí. Es una situación insólita. Tú te encuentras en situaciones realmente calamitosas. Entonces, a esa frontera hay que desarrollarla, hay que vincularla a la República Dominicana, hay que invertir dinero en ella, hay que darle seguridad territorial, física, evitando que no se cruce ningún ilegal haitiano. Y ese acto de responsabilidad, por eso yo te digo ahorita, no por simple adhesión política, sino porque los últimos 3 presidentes de la República, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina,
los últimos 3 presidentes de la República, a los 3 se les propuso la construcción de un muro. A mí me consta, porque varios amigos míos que trabajaron en esos gobiernos como parte esencial de esos gobiernos, con los presidentes de la República. El más alejado de todo eso fue recibieron la oferta por parte de Israel de la construcción de un muro, y eso no se hizo. Y eso evidentemente de este presidente que ha dicho por motu propio, incluso desafiando a muchos aliados que tiene internamente, que se oponen a una política de contención de la expansión haitiana, de que va a construir la verja. Y ese hecho ya mentalmente nos pone a nosotros en la posición de que hay una intención de salvaguardar la continuidad histórica de la República Dominicana, de decirle al país: yo he venido a continuar la historia del pueblo dominicano. Y eso es importante. Y por eso yo he apoyado, he respaldado y seguiré respaldando esa decisión política trascendental, la más trascendental de los últimos 50 años. La construcción de una verja que salvaguarde lo que creó Balaguer, porque la obra de Balaguer, que es la obra de salvaguardar el territorio, de las presas, de los ríos, del bosque dominicano, de los 24 parques nacionales, de la educación del dominicano para que el dominicano no destruya el país, está vilipendiándose justamente por la necesidad de un país que para sobrevivir, para seguir cocinando con carbón, tiene que destruir a la República Dominicana. Y eso no podemos permitirlo bajo ningún concepto. Muchas gracias, Manuel. Hemos llegado al final. Hemos tenido aquí en el programa Desafío para Telemicro Internacional, donde quiera que hay dominicano, y para Digital 15. Ha estado con nosotros el doctor Manuel Núñez Asensio, quien es un historiador nuestro, gran intelectual. Estudió en la Universidad de París el doctorado tanto en lingüística como en lengua española. Es miembro del número de la Academia de la Lengua Española desde el año 2002. Ha sido vocal, fue tesorero y ahora es secretario de esa importante academia. Manuel Núñez ha recibido varios premios nacionales como ensayista, como escritor, desde 1990 hasta la fecha. También tiene libros de texto en la universidad, donde es catedrático, y igualmente Manuel Núñez ha sido y es director de varios departamentos de la Universidad de la UAS, AP, tanto también UTESA, de manera que se trata de una persona comprometida con la nación dominicana, comprometida con lo que es la identidad cultural, política, social y económica de nuestra patria, de Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Tengan buena noche, Manuel. Buenas noches a los amigos televidentes que nos han seguido por aquí en el programa Desafío.